Eh, Perdón, aquí una secuencia de las barreras de capas de protección. Tenemos prevención, detección, control, descarga, contención y respuesta a emergencia. Ahí está el detalle para que le echen un vistazo. Este es un dibujo que hice respecto a lo que es un pretil. Este vendría siendo el pretil, o también conocido como dique. Este es un estanque que si se llega a derramar, se queda capturado por el pretil. Estos son los equipos que se utilizan para el control del proceso. Aquí tenemos los flujómetros. Estos son los tipos de flujómetro. Aparece marca, modelo, sensor, alimentación. Nótese que la alimentación ahí está hablando de miliamperes, salida analógica de miliamperes. Por eso es que lo que circula en la medición son impulsos eléctricos. Y por eso están todos en función de miliamperes. ¿Y cuál es el rango? Aquí habla de 0,5 metros, 0,20 metros, los rangos de medición de estos flujómetros. También están los termómetros. Fíjense, la salida también es impulso eléctrico, 4 a 20 miliamperes. Ese es más o menos el estándar. Aquí aparece un medidor de pH. Estos lo que están haciendo son mediciones, pero nos falta un traductor que traduzca esta señal, que es una señal eléctrica, un pulso eléctrico, lo traduzca en una señal neumática. ¿Para qué? Para poder actuar sobre, valga la redundancia, sobre el actuador, que el actuador no necesariamente va a ser siempre una válvula, puede ser otra cosa. Entonces, en este caso, lo que hemos visto hasta el momento, solamente hemos visto que se ha actuado sobre válvulas. Aquí están los controladores. Esta es la forma que tienen los controladores. Este es un Schneider Electric. Y aquí tenemos también información respecto a los distintos tipos de canales. Las entradas, fíjense, aquí entran los 420 mA que les entrega el medidor anterior. Y aparece también la salida, donde tiene la salida no lo veo. Pero esto vendría siendo la fuente de poder. Okay. Aquí tenemos ejemplos de cuáles vendrían siendo las fallas al año de los PIC, por ejemplo, el controlador indicador de presión. El PIC falla 1.15 veces al año. Aquí el PRC, que vendría siendo el controlador de registro de presión, que básicamente es un manómetro, ¿sí? Pero un manómetro digital falla 1.29 veces al año. Esto es para que le echemos un vistazo a los tipos de controladores que existen, ¿vale? Solamente para eso, por supuesto que ahí vamos a utilizar esto, hagamos el análisis cuantitativo de riesgos, que viene más adelante, con árboles de fallo, vamos a ocupar estas probabilidades. Pero por ahora nos interesa saber cuáles son los tipos de controladores. Y aquí tenemos estos que aquí aparecen. Estos aparecieron en el accidente que estuvimos viendo, el controlador indicador de nivel. Aquí también controlador de nivel, controlador indicador de temperatura, entre otros, ¿vale? Son la gran mayoría. Aquí ya tenemos algunos casos más prácticos en donde uno observa el equipo, aparecen los instrumentos que ayudan a controlar, no a controlar, sino que a ir monitoreando el proceso. Que recuerden que los controladores los tengo que ver siempre a través de dónde está la válvula. Primero busco una válvula y si esa válvula está vinculada con una línea, significa que aquí hay un control. Entonces, busco esa línea hacia donde llega. Estas dos rayitas que ustedes están observando corresponden a aire comprimido. Entonces, este PLC está midiendo acá temperatura, está comparando con un set point y basado en ese set point actúa sobre la válvula. Ese es un lazo de control cerrado. ¿Por qué? Porque mide variable, compara con un estándar y actúa, lazo cerrado. Si nos vamos aquí, por ejemplo acá, esto es un medidor de temperatura y no hace nada, solamente mide temperatura. Eso se podría considerar como un lazo control abierto, porque no actúa y no cierra. Entonces podemos hablar de al menos dos tipos de lazo. Lazo abierto y lazo control cerrado. Aquí, por ejemplo, tenemos un lazo control cerrado. Nuevamente aquí, nivel actúa sobre un controlador de nivel y, perdón, el controlador de nivel actúa sobre la válvula a través de
aire comprimido. Estas dos rayitas significa que esta válvula se abre por un impulso de aire comprimido que lo envía el controlador. Entonces, ¿qué ocurre aquí adentro? Lo que ocurre es que hay un traductor de una señal eléctrica, la traduce en una señal neumática y hace que se abra o se cierre la válvula. Eso es un lazo de control cerrado. Entonces, ¿cómo leo los diagramas, los P&I? Tengo que siempre revisar cuáles son líneas de proceso y cuáles son líneas de servicio. Esta es línea de servicio. ¿Y cómo lo sé? Porque es línea segmentada. Aquí la línea segmentada no significa que no se ve, significa que no forma parte del proceso, que son líneas de servicio. O sea, por aquí circulan impulsos eléctricos de 20 mA, como lo veíamos en la información, y por acá circula aire comprimido. Y las plantas, las grandes plantas industriales tienen plantas de aire comprimido para tener y surtir el aire comprimido para toda la instrumentación que tienen en el control. Entonces, esta, si se dan cuenta, bastante más gruesa, da cuenta que es una línea de proceso. Líquido, aquí está ingresando por arriba y está saliendo por debajo. Esto ya es una cuota que no agrega mucha información. Aquí tenemos otro. Aquí ya los van reconociendo ustedes, eso espero, válvula de relief, el PXB. Aquí hay otro sistema de control, como me doy cuenta, por esta línea segmentada que llega y toma acción sobre esto. Entonces aquí veo que hay un lazo de control cerrado. Acá hay otro lazo de control cerrado. Este es un lazo de control abierto porque no está actuando sobre nada. Esta, una alarma a nivel alto. Sí, alarma a nivel alto, un lazo de control abierto porque no actúa sobre nada. Sirve para monitorear, para que se tome o se haga una intervención, pero hasta ahí no más llega. Aquí ya tenemos el detalle de una planta que se controla para la neutralización de aguas residuales. Se entiende que uno debe poner acción acá y comienza a llenarse. Esto mismo también se hace una mezcla, la mezcla se hace acá y se comienza a dosificar. Y todo basado en un controlador. Y todo se controla en forma automática. No hay intervención humana en este proceso, salvo cuando se tenga que actuar frente a alguna detección de una desviación por alguna alarma redundante que se ponga. En los estudios de HACCP, uno lo que busca es identificar desviaciones. Y en esa identificación de desviaciones propone, generalmente, poner alarmas redundantes para asegurarnos que si algo no funciona bien, tomemos una acción en función de alguna alerta que genere el sistema. Y por eso se dan cuenta que gran parte de los diagramas P&I están llenos de alarmas redundantes. Y por eso, nuevamente, los trabajadores, como saben que son alarmas redundantes, a veces no le toman el peso suficiente y no toman acción. Aquí ya entramos un poco más en materia más profunda respecto a qué es lo que está detrás de estos desarrollos. Este es un lazo de control cerrado. Como me doy cuenta que es cerrado porque hay una retroalimentación. Y la retroalimentación es negativa. Fíjense, se retroalimenta en forma negativa. Por aquí entra la señal, se supone la señal que está entrando del sistema. Aquí está la señal que estoy midiendo. ¿Sí? Que si nos vamos atrás, mejor explicarlo aquí. Creo que sería acá. Por ejemplo, aquí, ¿vale? Estoy midiendo el nivel de líquido, midiendo el nivel de líquido. Eso es lo que estoy haciendo acá. Aquí en la H, esta es una función transferencia, en la H se mide. Esa medida se compara con una señal que la entrega el instrumentista, que es el set point. Por ejemplo, en el caso que vimos en el accidente, serían los 9 pies o serían los 6,5 pies, va a depender de lo que nosotros queramos fijar como alarma. Entonces vamos a establecer la alarma a los 9 pies. Entonces ese 9 pies se ingresa acá, se pone el estándar, 9 pies. Mido y aquí supongamos que me da 8. Comparo 9 con 8, estamos bien, así que ¿debo actuar? No, no actúo. ¿Por qué no? Porque todavía no llego a 8. Entonces sigue avanzando
Luego vuelvo a medir, porque este es una medición siempre continua, se está revisando, se está monitoreando constantemente, mido y está en 8.8. Comparo, ¿con qué? Con 9. 9 versus 8.8, ¿llegamos a 9? No. ¿Tomo acción? No. El G es la función de transferencia de la actuación. La actuación se está refiriendo a esto. Actuar significa abrir o cerrar la válvula. Esa es la función transferencia G. Esta es la función transferencia H, que es la que mide. La función transferencia G es la que actúa. Vamos con la tercera pasada. Mide y mide 9.2. Llega, se mide acá, compara con el estándar que es 9. 9 es menor que 9.2. O sea, se me está desviando de lo que estoy controlando. Entonces, ¿debo actuar? Sí, debo actuar. Y ahí el actuar significa a lo mejor abrir válvula o cerrar válvula, a depender de dónde estemos situados, pero se tiene que tomar una acción porque estamos sobrepasando el estándar. Eso es lo que está detrás de este lazo control cerrado. O sea, todo lo que vimos anteriormente se puede dibujar a través de estos diagramas. Estos diagramas los van a ver ustedes en control automático. Este es el diagrama estándar, en donde el de arriba corresponde a la función transferencia de actuación y el de abajo la función de transferencia de medición. Y fíjense la forma en que están vinculados. Se retroalimenta y actúa, se retroalimenta y actúa. Incluso los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, los sistemas de gestión de la calidad, han tomado estos modelos. Han tomado este modelo en donde lo que quiero controlar versus lo que mido y luego actúo. Ese es el modelo un poco del PDCA, por ahí va el asunto. Aquí aparece un sistema ya simplificado, aparece el sensor, una tarjeta de entrada, la resolución lógica, el sistema lógico, tarjeta salida y el elemento control. Ese es como el resumen también de lo que ahí aparece. Aquí ya tenemos un poquito más de complejidad, pero no es tanto, sino que lo que se está señalando acá es, ojo, que cada una de esas cajas negras eh, puede desagregarse en más cajitas. Entonces, si nos vamos con esta que estoy remarcando acá, esta es la función G que estamos viendo anteriormente, la misma función G. Lo que ocurre es que ahora le estoy poniendo elementos que forman parte de la G. ¿Y cuáles son? La unidad de control, la unidad de corrección y el proceso propiamente tal, que es donde estoy haciendo la actuación. Y acá está el dispositivo medida. ¿Y cuál era esta? La H. Esa vendría siendo la función. Entonces, mido, comparo y actúo. Y actúo conforme a esto que ahí aparece. A esto se le conoce como función transferencia G1, a esto se le conoce como función transferencia G2 y a esto función transferencia G3. Luego entonces, si yo quiero calcular cuánto es G, el G en lazos de control abierto es igual a la productoria de las funciones de transferencia involucradas, G sub I. En este caso, la función G estaría dada por, aplicando la ecuación, G1 por G2 y por G3, por G3. Y ahí calculé la función transferencia. G1, G2, G3 son datos, generalmente son datos que uno los incorpora y llega y los calcula. Y las H también. Esa es la función transferencia por el lado de lazos de control abierto. Fíjense que aquí solamente la G, como están uno tras el otro, esto es un lazo de control abierto. Ahora, si yo tomo esto como G y esto como H, ahí ya estoy cerrando un ciclo, es un lazo control cerrado. Aquí tenemos un lazo, bueno, lo mismo que había hecho anteriormente, tenemos G1, G2, G3, y aquí está la función transferencia H. Aquí tenemos un lazo de control abierto. Fíjense que no hay retroalimentación, por eso es abierto. Y ahí la función transferencia es como les comenté yo. Aquí hay algo que comentar, eso sí, que tiene que ver con cómo se obtiene, cómo llegamos a eso. El G1 es
teta sub 1 partido por teta sub i. Eso es por definición lo que es la función transferencia. O sea, teta sub 1 corresponde a la salida partido por la entrada. Siempre va a ser salida partido por la entrada. Entonces, si yo ahora calculo cuánto vale G2, el G2 va a ser teta sub 2 partido por teta sub 1. Y ahí tendríamos entonces la función transferencia 2. Y habría que hacer lo mismo con G3, y el G3 sería entonces el teta sub 0 partido por teta sub 2. Eso es. Ahí está. Ya modelamos entonces el concepto. Función transferencia, no olvidar entonces, función transferencia es salida partido por entrada. Esa es la forma de calcular la función transferencia. Entonces, si yo quiero calcular la función transferencia G1, va a ser la señal de salida partido por la señal de entrada. Fíjense que si yo quiero calcular esta, ya ahí vamos a llegar a la deducción de la ecuación, solamente esta, ¿cómo sería la función transferencia G? Aplicando lo aprendido. La función transferencia G, ¿cómo sería? Hay que fijarse en la salida y la entrada. Sería teta sub 0 partido por teta sub i. Teta sub i. Eso sería la función transferencia G, la grande, ¿sí? La que está en el recuadro grande. Entonces, fíjense que si yo tomo estas, cada una en forma independiente, o sea, tomo ecuación 1, tomo la ecuación 2, y tomo esta, que es la ecuación 3, que sería esta, ¿sí? Y las multiplico, me va a quedar por un lado teta sub 1 partido por el teta sub i, luego el teta sub 2 partido por teta sub 1, luego el teta sub 0 partido por teta sub 2, claro. Ahí lo que hice yo fue multiplicar cada una de estas, ¿sí? Entonces ahí me doy cuenta que puedo perfectamente cancelar cada una de las que ahí aparece. Que podría ser teta sub 2, lo cancelo con teta sub 2, teta sub 1 la cancelo con teta sub 1. Y esto me da teta sub 0 partido por teta sub i. Entonces, esto sabemos que es igual a lo que hice recién. Es igual a G1 por G2 por G3. Ahí entonces sé que si yo quiero calcular la función transferencia G en un lazo control abierto, el G se va a poder calcular entonces como G1 por G2 por G3. Eso. ¿Qué fue lo que hicimos arriba? ¿Sí? Esta es la explicación, la deducción, por qué se llega y se calcula de esta manera, G, G1, G2, G3. Por esto, por la definición de función transferencia. La función transferencia es la señal de salida partido por la señal de entrada, que están siempre definidas en función de esta, teta sub i y teta sub 0. Entonces, ¿con qué ecuación nos quedamos? Con esta. ¿Sí? Lo otro era parte de la deducción, que cuando tenemos un lazo control abierto, la calculamos como G1, G2, G3. Aquí, nos falta el lazo control cerrado, que no la deduje. Aquí sería lazo control cerrado. Habría que hacer lo mismo, fíjense. Habría que hacer la función transferencia teta sub 0 partido por teta sub i. A eso hay que llegar. Entonces, aquí va a ser GH1 más GH. Vemos que si esto lo considero como una sola gran G, este lo voy a dejar resumido. Entonces aquí el balance que puedo hacer es, aquí hay un menos F, que es la señal de la salida, menos F, teta sub i, el teta sub 0 está por acá. Entonces tendría que empezar a hacer el modelamiento de la función transferencia. A ver,
Me salió. Veámoslo acá. 1 más G, espérense. Claro, esos son los ejercicios. Ya, aquí vamos a ¿cómo se llama? Entregar mejor la fórmula, porque si no, no alcanzamos a llegar a los ejercicios, son 9:35, estoy al límite. Entonces, prefiero que esta fórmula la entreguemos. La función transferencia es G partido por 1 más GH. Función transferencia. FT. De un lazo control cerrado. Entonces, esa ecuación hay que ocupar cuando tenemos un lazo control cerrado. Entonces, ¿cómo se calcula? G partido por 1 más GH. Eso es lo único que hay que saber. Entonces, llevando esa ecuación acá abajo, deberíamos ser capaces entonces de hacer esto que está acá. Aquí dice controlador. Aquí la palabra clave es controlador. Si es controlador, la pregunta sería, ¿es un lazo de control abierto o es un lazo de control cerrado? Esa es la pregunta. ¿Alguien si estuvo atento? Si es controlador, ¿es lazo abierto o lazo cerrado? Cerrado. Disculpe, no le escucho. ¿Hay alguien en la clase, no? O en realidad están todos durmiendo, la dejan ahí activa. Y después se van y después la leen. No hay nadie en clase, parece. Cerrado, profe. Muchas gracias. Cerrado. Exactamente, es cerrado. ¿Por qué? Por la palabra clave de controlador. En eso hay que fijarse en los enunciados. El enunciado le está soplando, está diciendo que es un controlador. Por otro lado, si dice que es un medidor, eso es un lazo de control abierto porque solamente mide, no dice nada más. Entonces hay que estar atento a estas señales porque nos puede soplar de qué tipo de controlador es, o sea, perdón, de qué tipo de lazo es. Entonces, por eso solamente leyendo esto, ya sé que se trata de un lazo control cerrado. Lazo de control cerrado. Y como es un lazo control cerrado, entonces se aplica la ecuación que vimos recién y que les puse anteriormente. Lo único que hay que ser capaz ahora es de identificar eh, cuál es G y cuál es H. Eso sería lo único que habría que considerar. Cuál es G y cuál es H. Eso es lo que vamos a hacer entonces ahora. Dice un motor tiene un motor amplificado con un relé con una función transferencia de 300 revoluciones al minuto por voltio y un sistema de medida. Sistema medida de bucle de retroalimentación con función transferencia de 3 milivoltios. Entonces ya sé que la función H, porque es medida, vale 3 milivolts por revolución al minuto, por minuto, al minuto. Eso vendría siendo la G, perdón, la H. Y la G es la de arriba, que vendría siendo esa, 600 revoluciones minuto. Esa sería la de arriba. Y volt. Y volt. Entonces ahí lo que tengo que aplicar es la ecuación que vimos anteriormente, que sería esta. G partido por 1 más GH. G partido por 1 más GH. Y esa es la que vamos a incorporar acá. G, función transferencia entonces, va a ser igual a G partido por 1 más GH. ¿Y qué hay que hacer? Reemplazar. Donde aparece G, pongo 600. Donde aparezca GH, pongo 600 por 3. El único detalle que hay que tener en cuenta acá en este ejercicio es la transformación de unidades. Porque si yo me fijo bien, esto está en volt y esto está en milivolt.
Por lo tanto, tengo que transformar. El resto no hay problema, porque aquí se revoluciona el minuto, aquí se revoluciona el minuto, así que se van a cancelar. Pero estas, para que se cancelen, tienen que transformarlas a volt, los milivolts, o los volt a milivolt, cualquiera es lo que quieran hacer, pero tienen que estar las dos en milivolt o las dos en volt para que les dé la relación correcta de la función transferencia. Este otro dice, el sistema de utilidad o un sistema de control consta de dos elementos, un sensor y un acondicionador de señal. Entonces, el sensor está asociado a la función h y el acondicionador está asociado a la función g porque acondiciona la señal. Ah, no, acondiciona la señal significa que forma parte del sensor. Acondicionar la señal significa como amplificar la señal, ¿sí? Eso es un acondicionador de señal. Si el sensor tiene una función transferencia 0,1 y el acondicionador una función de señal, una función de referencia 20, ¿cuál es la función de transferencia global? O sea, la transferencia del sistema. Aquí podemos dibujarlo de esta manera. Tengo un sensor que tiene cierto valor y luego tengo un amplificador de señal. Es como cuando usted tiene un dispositivo, su teléfono, un smartphone, ¿sí? Y quiere escuchar la música que le gusta, pero quiere amplificarla, lo amplifica a través de un parlante. Y eso es lo mismo. El speaker vendría siendo la misma función y este vendría siendo el H2. ¿Eso es un lazo control cerrado? No, porque simplemente está amplificando la señal. ¿Vale? No, no hay ningún control. Lo único que está haciendo es amplificar una señal. Si la señal, por ejemplo, se refiere a un nivel de presión sonora, entonces yo quiero amplificar esa presión para algo, para leerla mejor, lo que sea, ocupo un amplificador y le pongo 20. Entonces, aquí, ¿cómo sería la función H? Se aplica la ecuación de lazos de control abierto, que sería la productoria de H sub I. O sea, H estaría explicado como H1 por H2. Y fin de la historia. Y este ya sería el último, creo. El sistema de control de posición utilizando una máquina herramienta tiene amplificador en serie, ya le está soplando que esto es en serie, ¿sí? 1, 2, 3, van todos juntitos, van todos pegaditos. Entonces, si dice serie, ya se habla entonces de algo abierto, con un dispositivo de apertura de válvula. Ah, aquí dice apertura de válvula, eso significa que actúa. Entonces, por un lado tengo una máquina de herramienta que tiene un amplificador en serie, con un dispositivo de apertura de válvula y un bucle de retroalimentación. Entonces aquí ya me está cerrando esto, que estoy frente a algo como esto. Es el típico diagrama del diagrama que estamos viendo de lazo control cerrado. ¿Por qué estoy viendo esto? Porque dice que hay retroalimentación. Entonces, si hay retroalimentación, significa que esto está ocurriendo. Eso es lo que está ocurriendo. Esta palabra clave que dice bucle de retroalimentación con un sistema de medida de desplazamiento. Si la función de transferencia son las siguientes, ¿cuál es la función de transferencia global del sistema? El amplificador 20, dispositivo de apertura 12 y el sistema de medida 3. Entonces, aquí podemos ver que el sistema de medida, ¿dónde iría? ¿Dónde debería ir el sistema de medida? El sistema de medida es el H. Y todo lo que está acá arriba, esto debiese ser el G. El punto es que estos dos están en serie. Entonces, si están en serie, el diagrama ya no sería este, sino que sería lo que está en serie es la parte de arriba, la actuación. Este sería este, G2. Todo esto, por supuesto, se entiende que forma parte de una gran G, que vendría siendo la función transferencia G. ¿Sí? Y abajo iría conectado con la función transferencia H, que es la medida. Aquí recordar el cuidado que hay que tener con las unidades de medida, nada más.
Ese más o menos sería el diagrama. Recordando entonces que si quiero aplicar la función transferencia de lazo control cerrado, tengo que aplicarla de acuerdo a esto, con esto. ¿Sí? A esto le voy a poner G' mejor, G', ¿vale? Esta es la misma G'. Entonces, aquí aplico la ecuación que sé. Entonces, la función que yo sé sería G' partido por 1 más G' H. G' H. Esa sería la función transferencia del sistema total. Ahí estaría la respuesta. El punto es que ahora hay que hacerse cargo de cuánto vale la función transferencia desde el punto de vista del cálculo, que en este caso sería el G'. Y el G' lo calculo, porque este es un lazo control cerrado, perdón, abierto, el que está aquí, donde tengo el recuadro aquí, este actúa como abierto. ¿Por qué? Porque están en serie. Entonces, si es así, este sería G1 por G2. Entonces tendría que, si le pongo números, tendría que incorporar para poder resolver este ejercicio 2, ecuación 2, en ecuación 1 y obtengo el resultado de la función transferencia. Eso sería. Ok, nos vamos a dejar hasta acá porque la participación fue extremadamente agobiante hoy día, debe ser por las fiestas patrias. Y entonces este se los dejo ahí instalado como para que estudien para el certamen, ¿vale? Entonces recuerden el certamen en la próxima semana, entre todo lo que hemos visto, y eso implica diagrama de proceso, grados de libertad, balance masa en sistemas reaccionantes y no reaccionantes, más control automático. Así que nada, pues que les vaya muy bien y nos estamos viendo en el certamen. Chao, profe. Chao, cuídense, que estén muy bien. Chao, profe. Chao. Chao, profe.